Muy amable, como siempre. Yo soy Gilbert Araujo. Voy a mostrar mi cámara para que nos conozcamos. Sé que varios han participado en nuestras actividades anteriormente. Pues un gusto. Por acá, pues mi función en IsoTools es de Product Manager y estoy específicamente apoyando al equipo para poder desarrollar la herramienta que van a ver con Marco para darle respuesta a las normas como la ISO 37001 y la 19600. Bien, quito un momento mi cámara para que nos concentremos en la presentación propiamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, específicamente del sistema de gestión antisoborno y hablaremos de cómo gestionar una debida diligencia. La debida diligencia es una de las herramientas del sistema de gestión antisoborno que ha causado mayor expectativa por el hecho de que, bueno, hasta ahora ha sido un instrumento utilizado por el sector legal, por los profesionales de las leyes, todos los abogados, los jueces, este campo que tiene que ver con el derecho y que pues para nosotros resulta un tanto infranqueable para los que no somos profesionales en el área, incluso para profesionales en el área que no han hecho debida diligencia hasta ahora. Y bueno, nuestra intención es precisamente darles a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, una información introductoria de qué es la debida diligencia y cómo opera en IsoTools, cómo IsoTools le puede ayudar como herramienta a las organizaciones para que puedan trabajar en función a un sistema de gestión eficaz, o sea, tengamos sistemas de gestión eficaces y que veamos estos sistemas de gestión como un apoyo para las organizaciones y no como una carga, como hay veces, por lo menos cuando soy auditor, cuando me he hecho funciones de auditor, me han manifestado esto, es que el sistema de gestión lleva mucho trabajo y por eso es difícil de mantenerlo. Y hay veces que hasta rechazos causa el hecho de tener un sistema de gestión. La idea de IsoTools es hacer amigable esta clase de soluciones para las organizaciones y que seamos parte del valor agregado que perciban los clientes de nuestros clientes, ¿sí? Y así contribuir con la sociedad para hacer una sociedad más justa, más transparente, que es lo que finalmente todos estamos persiguiendo como propósito. La agenda del día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la corrupción y el soborno. Estos son dos conceptos que eventualmente se utilizan como sinónimos, pero no lo son. Vamos a ver un gráfico que nos va a permitir diferenciar uno y el otro. Vamos a hablar de qué es el soborno, la definición del soborno, la definición por lo menos que ampara la norma ISO 37001. Vamos a hablar un poco del origen de la 37001. Sé que muchos de los participantes deben conocerlo, pero bueno, ahí vamos a darle una mirada de dónde sale la ISO 37001 y su proceso. Vamos a hablar de cómo abordar la corrupción desde la 37001. Vamos a ver cómo se relaciona el individuo y el fraude, y dentro del fraude cómo se encuentra manifestada el soborno. Vamos a ver una ecuación que es una forma de sintetizar la corrupción y en qué factores podemos intervenir. Uno de esos factores es precisamente la debida diligencia, que es el siguiente punto. Y finalmente vamos a ver cuál es la relación entre debida diligencia y controles. Esto es bien importante porque eventualmente se ha dicho en ocasiones, en foros, bueno, en diferentes ámbitos, se ha dicho que la debida diligencia es un control y ella precisamente, o sea, esta herramienta precisamente no es un control contra el soborno o contra el incumplimiento. Es un análisis que se hace previo para poder dimensionar los controles. Y ahí es donde vamos a ver cómo se define teóricamente y más tarde Marco nos ayudará para verlo en la plataforma IsoTools
cómo esto se convierte en una aplicación, y esa aplicación puede ayudar a las organizaciones para profundizar ese análisis y optimizar los recursos en la ejecución de la debida diligencia. Bien. Pasamos entonces a ver lo que es el universo que llamamos fraude. El fraude pues abarca diferentes componentes como es la apropiación indebida de activos, puede ser robo, puede ser desviación de recursos, puede ser propiamente que una persona sienta derechos sobre sobre un activo sin que esto sea propiedad suya, puede ser de la organización. Esto es una forma de fraude. También están los fraudes en los estados de cuenta. Esto es uno de los fraudes más comunes que encontramos dentro de las organizaciones. Sin embargo, no es precisamente el que nos atañe ahora. A nosotros es una manifestación de fraude que es la corrupción. Y en la corrupción dicen que existe, en teoría, existen dos grandes manifestaciones de corrupción, que es la extorsión y el soborno. Bien, cuando hablamos de extorsión, específicamente en la versión de la ISO 37001, dice que no vamos a ahondar en los controles propios a la extorsión, puesto que ahí están involucrados aspectos de preservación de la vida y de la integridad del ser humano, y por lo tanto un instrumento como la ISO, como las normas ISO, no alcanzan a esa clase de efectos, a mitigar esa clase de efectos. Por lo tanto, se concentra en una manifestación de la corrupción más específica, que es el soborno. Ya vamos a ver su definición específica, su definición, como lo concibe la norma ISO 37001, y qué conlleva ello, y dónde nosotros podemos actuar en esa manifestación de la corrupción como el soborno. Y está como una subdivisión del soborno el cohecho. El cohecho es el soborno, pero a funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos pueden ser nacionales o extranjeros. Entonces, esa es la diferencia esencial entre soborno y cohecho. El soborno puede ser entre particulares. El cohecho siempre debe estar involucrado una persona que tiene una autoridad designada por carácter político. Bien, veamos entonces ya lo que es la definición del soborno. El soborno es una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente e independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Esa definición así de larga la tiene la ISO 37001 en el término 3.1. Bien, esto pues a mí particularmente para poder entenderlo, yo lo divido en claves. ¿Cuáles son esas claves? Bueno, la primera clave es una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud. Todo esto es una conducta, son formas de actuar las personas, cómo se conducen las personas. Y acá hay un factor importante a tomar en cuenta. Cuando hablamos de soborno, estamos hablando de conducta de personas, estamos hablando de individuos. Entonces, esos individuos hacen o reciben ofertas, promesas, entregas o aceptación o solicitud de esa qué oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida. Es algo que no le corresponde, algo por lo cual no lo contrataron, algo que no está estipulado dentro de su contexto como trabajador, como proveedor, como cliente o como socio de negocio. Y esto
son favores, dinero, influencia, olvido, beneficios, etc. Esa ventaja indebida son cosas adicionales, son beneficios adicionales a lo que le corresponde a un funcionario o a un colaborador por el trabajo que está haciendo. La otra clave es que ese funcionario puede actuar o dejar de actuar. Y aquí es uno de los elementos más importantes para poder determinar los controles. El soborno activo, que es quizás el más conocido porque estamos hablando de una persona que ejecuta una acción. Bien, ahora, existe otra manifestación del soborno que es el pasivo, que es que deja de actuar. Por ejemplo, en el caso de un colaborador que se encargue de la verificación de la calidad de los productos que estamos adquiriendo para poder incorporarlo a la bodega, incorporarlo a nuestro inventario, pues ese funcionario puede dejar de hacer su evaluación persiguiendo un beneficio que le puede haber ofrecido el proveedor. Bueno, esa situación configura un delito de soborno entre particulares y en este caso una manifestación de soborno que es pasivo. Bien, eso fundamentalmente son las claves que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos el concepto de soborno. Entonces, es una ventaja indebida de una persona que recibe un beneficio de otra persona para que actúe o deje de actuar. Ese es, en resumen, esta definición. Hay una analogía que dicen que el soborno es como el tango, se baila en pareja, siempre tiene que haber alguien que soborna y un sobornado, ¿sí? Si no existe uno de estas dos parejas, pues el baile del soborno no se puede dar. Entonces, precisamente lo que nos llevan los sistemas de gestión antisoborno es actuar sobre uno de esos elementos sobre el cual tengamos más control, bien sea por el sobornador o el sobornado. El soborno se puede manifestar como un soborno de entrada o de salida. Un soborno de entrada es que sobornan a nuestros colaboradores dentro de nuestra organización. Y el soborno de salida es que nuestros colaboradores sobornen a otros funcionarios, pueden ser funcionarios públicos o privados. Bien, esas dos direcciones que tiene el soborno las aborda la ISO 37001, la cual es un proyecto de norma que lo abordó el Comité 278, que está orientado a los sistemas de gestión antisoborno. Próximamente se va a publicar la norma 37301, que son sistemas de gestión de cumplimiento con la intención de hacer los sistemas de gestión de cumplimiento como un sistema de gestión certificable. ¿Sí? Hasta ahora los sistemas de gestión de cumplimiento no son certificables. Estos están ahora bajo la guía ISO 19600 y tienen un espectro mayor que el de la 37001. La 37001 fue es un primer proyecto de mucha envergadura, de mucha importancia, porque aborda uno de los problemas más graves que tiene la sociedad actualmente, que es el soborno. De la manifestación de la corrupción, como vimos originalmente, es el soborno. Esta norma finalmente vio luz en el año 2016 con el Comité Técnico de Gobernanza en las Organizaciones. En este caso, está orientado a eso, a la gobernanza de las organizaciones. Lo que debemos apropiarnos del sistema de gestión no son solamente los colaboradores que ejecutan los procesos, son los tomadores de decisiones dentro de la organización. El directorio, ya lo que son los accionistas, lo que se le llama el órgano de gobierno. Bien, la estructura de la norma está bajo la estructura de alto nivel, ¿sí? Son 10 puntos normativos, de los cuales se audita a partir del 4 al 10 son los requisitos que contiene la norma para poder determinar la conformidad
de la organización con esta norma y posiblemente lograr la certificación, si esto se somete a un proceso de certificación con un organismo externo acreditado. Bien, en este caso, pues la norma, para quienes conozcan ya la estructura de alto nivel, le hace sentido, ya están relacionados con estos términos. Y específicamente en esta presentación, más allá de hablar de todos los requisitos, vamos a hablar de lo que es la operación, que forma parte de lo que es el control y seguimiento, y específicamente vamos a hablar del primer elemento que aparece en el control operacional, que se llama debida diligencia. El hecho de que aparezca en planificación y control operacional no quiere decir que son propiamente controles. En la definición de la debida diligencia vamos a ver lo que persigue la debida. Bien, acá un poco vamos a ver cómo se relaciona el individuo y el fraude. El fraude en general, y por supuesto nosotros vamos a hablar específicamente de la manifestación del fraude como corrupción y de la manifestación de la corrupción como soborno, como vimos al principio. Y en este caso hay una hipótesis de Donald Creasy que dice, o Donald Creasy, perdón, Donald Creasy. Donald Creasy que nos dice que el fraude o un individuo se presta o comete fraude por estos tres factores: la motivación, la racionalización y la oportunidad. La motivación tiene que ver con el contexto en el que se encuentran los individuos, por deudas, necesidad de ganar más dinero, bueno, condiciones en las que se encuentra financieramente el individuo, sobre todo a nivel financiero o a nivel de estatus también. Esto es muy importante. Esa motivación puede ser cuestión de estatus. Luego, la racionalización. La racionalización tiene que ver con el sistema de valores con lo que cuenta la organización y sus colaboradores. Esto es muy importante para la debida diligencia, porque la organización tiene que tener definidas sus valores, y la selección de sus colaboradores tiene que ser correspondiente a esos valores, ¿sí? Porque si nosotros seleccionamos colaboradores solamente por su desempeño académico, su desempeño laboral, sin importar los valores, entonces allí empieza a configurar la motivación. Pues podemos decir que en la sociedad actual, en la sociedad de consumo actual, pues es muy fácil obtener esta motivación. La racionalización tiene que ver con la no correspondencia con los valores. Si la organización, cuando está haciendo la selección de las personas con las que se relacionan, estamos hablando de colaboradores, estamos hablando de socios de negocio como clientes, proveedores y procesos contratados externamente, y esas personas con las que se relacionan no corresponden con ese sistema de valores, entonces vamos a tener ya un segundo elemento de configuración. Y finalmente, lo que es la oportunidad. Y esto tiene que ver con la probabilidad que deja el sistema para adoptar conductas corruptas. Bien, si no tenemos control, si no tenemos un entorno de control, pues se termina de configurar los tres factores que, según la hipótesis de Donald, dice que tenemos esos tres elementos, y al tener estos tres elementos, pues la probabilidad de actos de fraude y específicamente de soborno son muy altas. La debida diligencia va a actuar específicamente en cuanto a lo que es la racionalización y la oportunidad. La motivación es un tema más de comunicación, más de formación, que no vamos a ver con no le vamos a dar mucha importancia, o no vamos a hacer mucho énfasis en ello por el momento. Están las acciones de concienciación para la motivación. En cuanto a la oportunidad, es el clima de control. ¿Y qué más clima de control? Que cuando uno va ingresando a una organización o cuando está iniciando una relación con una organización, esta organización haga indagaciones sobre el desempeño de cumplimiento que tenga esta persona natural o jurídica. Y precisamente ahí es donde radica
la debida diligencia. Y en la racionalización tiene que hablar de las medidas ejemplificadoras. Si nosotros estamos en organizaciones que utilizan la debida diligencia para todas sus relaciones y toman decisiones en función a los resultados de esa debida diligencia, entonces, pues, mitigamos ese factor de racionalización. Luego, en la teoría encontramos también una ecuación, la ecuación de corrupción de Robert Kilgard, la cual tiene, digamos, una derivada que es la de Sandoval Ballesteros, y específicamente lo que nos dice que la corrupción se da cuando tenemos monopolio en la decisión más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Si nosotros tenemos gente que toma decisiones sin consultar a otra, si nosotros no tenemos controles con los cuales podemos comparar, verificar realmente un desempeño para poder tomar esa decisión y no existe una forma de reporte, una forma de poder hacer seguimiento a los resultados, esto configuraría el clima adecuado para que hayan actos de corrupción. Bien. En el enfoque de corrupción estructural de Sandoval Ballesteros, tiene también una fórmula, la cual dice que la corrupción es igual al abuso de poder más impunidad menos participación ciudadana. En este caso, está más orientado a lo que es la corrupción en el sector público y en el caso que nos atañe específicamente para el cohecho. Bien, estas ecuaciones lo que nos dicen es que hay factores en los cuales tenemos que mitigarlos y hay factores que tenemos que potenciarlos. ¿Cuáles son los que vamos a mitigar? El monopolio en la toma de decisión. El monopolio en la toma de decisión, entonces tendríamos que formular estrategias de toma de decisiones en la cual haya más de un tomador de decisiones. La otra es la discrecionalidad. La discrecionalidad lo que nos apunta es que hayan procesos bien estructurados para poder operar a la organización. Bien, entonces tenemos que hacer estrategias de toma de decisiones múltiples y procesos bien estructurados. Eso va a mitigar estos dos factores. Y en la rendición de cuentas tiene que ver con lo que es la reportabilidad. Y la reportabilidad es posible siempre y cuando tengamos sistemas que puedan ser trazables. Bien. Finalmente, ¿cómo podemos lograr que haya menos corrupción? Pues bien, tenemos que tener controles eficaces, tenemos que tener formación en valores. Para tener formación en valores debemos tener bien específicos, bien establecidos los valores de la organización. Esto es un proceso del desarrollo cultural de la organización que debemos trabajar, que debemos abordar desde el diseño organizacional. Debemos tener equidad en las decisiones. Específicamente cuando tomamos decisiones debemos tener proceso de toma de decisiones bien estructurado, debemos tener los mecanismos para que esto ocurra, transparencia a la hora de operar y tomar decisiones y finalmente tener procesos que nos permitan repetir esta situación una y otra vez. Al tener todos estos factores bien controlados, vamos a tener menos corrupción. ¿En dónde actuaría la debida diligencia? En la definición de controles eficaces. Nosotros no podemos definir controles eficaces si no hacemos un análisis previo adecuado. En la formación de valores tiene que ver con que la gente sepa para qué se utiliza la debida diligencia. En cuanto a la equidad de las decisiones, la toma de decisiones, de las relaciones que tengamos con terceros, esa tendría que pasar por una debida diligencia. En la transparencia es porque cuando decidimos tener esa relación es porque esta entidad con la cual tenemos relación ya ha pasado por los criterios de evaluación y los procesos bien estructurados es que nosotros tenemos que ver cómo esos procesos, cómo aplicar todos estos elementos bajo el enfoque de procesos, que es lo que nos trae como novedad la ISO. Yo creo que uno de los principales avances que tiene en los sistemas de gestión de cumplimiento y específicamente en la lucha contra el soborno es que la ISO nos está hablando de trabajar bajo el enfoque de procesos y hacer de estos sistemas, cosa que no se veía hasta el momento para los sistemas que conocíamos anteriormente. ¿Sí? O sea, la lucha con el soborno no es nueva.
La ISO no está hablando de nada nuevo para las organizaciones. Estamos hablando de aspectos que vienen ya desde hace mucho tiempo funcionando. Bien, y específicamente la definición de la ISO sobre la debida diligencia nos dice que es un proceso, es decir, un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas para evaluar con mayor detalle, es decir, hacer un zoom, la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno, y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación a transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. En términos criollos, por así decirlo, la debida diligencia es un zoom, es un análisis más específico que se hace sobre las transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. Ese zoom es para poder conocer a esas entidades, para poder conocer esas transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal específico, y finalmente poder hacer una evaluación del riesgo y establecer controles que sean equiparables, que sean proporcionales al nivel de riesgo. Claro, al haber hecho una adecuada debida diligencia, pues vamos a tener una información veraz para poder valorar el riesgo y finalmente hacer controles que sean proporcionales a ello. Esta debida diligencia es la que se sintetiza en el dicho popular de dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, precisamente eso. La debida diligencia es eso, es poder saber con quién andamos, con quién tenemos relaciones, tanto relaciones laborales como relaciones de negocio. Bien. ¿Cómo se puede ver la debida diligencia en diferentes ámbitos de la vida actual? ¿Bien? Por ejemplo, si vamos a contratar a un abogado, ¿qué es lo que nosotros investigamos sobre ese abogado? Las recomendaciones de otras personas, el registro que tenga en el colegio de abogados, y en este caso aplicamos la debida diligencia de servicio. Por ejemplo, en la vida diaria hacemos debida diligencia sin querer queriendo, sin saber, sin ser consciente de ello. Es cuestión de sentido común. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un Smart TV, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué es lo que opinan los usuarios en línea de ello, en los blogs. Vemos, mira, esta marca es mejor que otra, tengo tales problemas, no me lo han resuelto, es muy buena, me gusta mucho. Quizás vemos fotografías en línea. Bien, hacemos comparaciones de beneficios y precios, ¿sí? Nosotros nos metemos en las cuentas en línea para poder ver qué es el precio que tiene el proveedor A y el proveedor B, si esos precios son parecidos, si eso es justo, o si en realidad hay algún error en cuanto a esos precios. Y eso se llama debida diligencia de producto. Por ejemplo, cuando vamos a descargar una app para el smartphone, vemos qué opinan los usuarios, qué número de estrellitas tiene esta app, y en este caso se llama debida diligencia de tecnología. Y, por ejemplo, si vamos a adquirir una vivienda, pues revisamos el contrato de seguro, vemos quién es el que está vendiendo, si lo está vendiendo el dueño o el intermediario, y esto se llama debida diligencia legal. Bien, entonces, si nos ponemos a observar, pues, mira, Gilbert, yo hago debida diligencia, sí. La diferencia que marca ahora los sistemas de gestión antisoborno es que esta debida diligencia se debe realizar de forma estructurada, como procesos, ¿sí? Viendo las ecuaciones que vimos, que analizamos hace un momento, para que esto pueda ser eficaz, pues debe tener un conjunto de elementos. En el mundo de las organizaciones es más complejo que el mundo de los individuos, y por lo tanto nosotros tenemos que estructurar claramente esos procesos y ver la trazabilidad y la reportabilidad de nuestros procesos de forma sistemática, para que esto propicie lo que es la transparencia y el funcionamiento eficaz del sistema de gestión. Bien. Entonces, tenemos debidas diligencias que son la de los consumidores, ¿sí? La que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, el que me dicen, Gilbert, yo hago debida diligencia, que investiga a las empresas proveedoras, nosotros investigamos el producto, comparamos precios y verificamos antecedentes. Bueno, en los negocios tenemos que investigar las compañías con las cuales
queremos tener negocios. Ojo, estos negocios pueden ser porque vamos a ser clientes de ellos, es decir, ellos se van a convertir en nuestros proveedores, o porque quieren ser nuestros clientes, porque vamos a adquirirlos como clientes, tenemos que calificarlos como clientes. Debemos investigar sobre qué productos y servicios tiene la empresa, el giro del negocio. Nosotros no podemos contratar a un proveedor cuyo giro no está dentro de lo que nos está ofreciendo. Por ejemplo, se debe investigar la valoración de la compañía, de las transacciones que tiene, y determinar que tiene un valor razonable, es decir, una compañía que nos está haciendo una oferta de millones de dólares, pues debería tener un soporte, debería tener espalda precisamente para poder responder sobre esos millones de dólares. Bien, y se debe verificar los antecedentes e investigar sobre los fundadores, socios mayoritarios, empleados claves, y se examinan las capacidades de gerencia. Y esto que está acá, es precisamente los factores que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo una debida diligencia. Debemos hacer revisión de la información financiera y de la información no financiera y financiera de las personas con las cuales nos relacionamos. Ojo, aquí hay que hacer una distinción. Para poder generar la debida diligencia, debemos navegar sobre los diferentes tipos de debida diligencia para poder utilizar la herramienta adecuada para poder tener éxito. Si nosotros seleccionamos una debida diligencia externa para proveedores, pues esa tiene una estructura distinta que la debida diligencia externa para procesos contratados externamente, tomando en cuenta la diferencia entre un proveedor y un proceso contratado externamente. Un proceso contratado externamente es un proceso que actúa por nosotros en determinada fase de la cadena de valor. Bien, entonces esa debida diligencia pues tienen diferencias sensibles, y la debida diligencia externa para clientes pues va a haber ese enfoque hacia clientes, ¿bien? Y cuando nosotros hacemos debida diligencia sobre personas, sobre nuestro equipo de trabajo, pues en este caso sería debida diligencia laboral y tendría que estar orientada a las personas. Bien. ¿Qué nos dice la norma ISO 37001 ya como requisito, no como definición? El requisito es el 8.2, después de lo que es la definición de la planificación y control operacional. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es una debida diligencia. ¿Bien? Y la debida diligencia se aplica en determinadas categorías, que son transacciones, proyectos o actividades, y se puede hacer a las relaciones existentes, es decir, a los proveedores o socios de negocio actuales o planificados, y también lo podríamos hacer para personas actuales o planificadas, ¿sí? En posiciones clave. Las posiciones, sobre todo las que puedan tomar decisiones, aquellas posiciones que van a manejar recursos, esas son las que estarían sujetas a la debida diligencia. ¿Bien? No es un instrumento que se debería aplicar a todo tipo de personas dentro de la organización o fuera de la organización. O sea, tendría que ser solamente aquellos donde se perciba la probabilidad de actos de corrupción. ¿Sí? Puestos donde haya mayor cantidad o mayor capacidad de toma de decisiones, o mayor capacidad de manejo de recursos. Bien. Los pasos básicos para una debida diligencia: lo primero es revisar la propuesta o la oferta que nos están dando, el presupuesto y los documentos complementarios que tiene esa posible relación, o si la relación ya está andando, ya es actual, pues igual se debe revisar. Segundo, se realiza una investigación preliminar y adicional a lo que ya nos está presentando. En este caso ya es voluntaria por parte de la organización. Se debe realizar entrevistas a los líderes de la organización. Es muy importante conocer la perspectiva de los líderes de la organización. Esto también debe ser proporcional al tipo de relación que queramos tener. Si es una relación perdurable, pues estas entrevistas pueden ser más extendidas y más estructuradas. Bien, luego se debe hacer una investigación y seguimiento adicional
si es necesario, si ya estos 3 primeros pasos nos dicen, bueno, mira, tenemos que hacer una mirada, un zoom más importante para poder definir. Luego se debe analizar y aplicar los hallazgos de debida diligencia. En este caso se debe generar un registro, un informe que nos permita a nosotros luego generar pues, o sintetizar la información para presentársela a otras personas dentro de la organización que van a llevar el proceso de hacer el análisis de riesgo y el establecimiento de controles. Bien. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Primero, hay que considerar establecer relaciones, se debe construir confianza, se deben realizar visitas, es importante ir a campo y se debe recolectar información clave y esa recolección de información clave tiene que ser confiable, tiene que ser veraz. Bien, para el caso de investigaciones de negocios se deben considerar 4 áreas claves a conocer: la compañía y su funcionamiento, cuál es el giro del negocio, sus productos y servicios, qué experiencia tiene sobre esto y qué desempeño han tenido en la prestación de servicios y en la generación de esos productos, su valoración, ¿sí? Cómo se valora esa organización del punto de vista tanto como infraestructura como del punto de vista del valor agregado a sus procesos y las personas con las que trabaja. Muy importante el personal con el que trabaja porque ahí podemos encontrar lo que se llaman los PEP, las personas expuestas políticamente. Es muy importante, si nosotros vamos a hacer relación con un tercero, bien sea porque sea proveedor, cliente, proceso contratado externamente o porque lo vamos a contratar como personal, pues debemos verificar que es una persona, que no sea una persona expuesta políticamente, y si es una persona expuesta políticamente, tener una estrategia para poder insertarlo en nuestro sistema sin que esto afecte la integridad de la organización y que pueda propiciar conductas tendientes al soborno. Bien, acá nos encontramos en el paso 1 y 2. ¿Qué evidencia vamos a encontrar? Documentos de incorporación a la sociedad, documentos públicos de la compañía, estados financieros consolidados, auditados y no auditados también de la empresa y la compañía y sus notas, cómo han salido, las previsiones financieras, las copias de declaraciones de impuestos y cualquier informe de auditoría de los últimos 5 años. Bien. Luego, en el paso 3 y 4, ¿qué evidencias podemos buscar? Lo que es la historia de la organización, gobernanza y líderes ejecutivos, quiénes son los que la conforman, si tienen conflicto de interés con nuestra organización, con nuestros otros socios de negocio, la visión y la estrategia organizacional, la información no financiera, pero que es muy importante para saber si tienen estrategias a largo plazo, la planificación de proyectos propuestos, si hay proyectos de innovación, si esos proyectos de innovación están controlados bajo los riesgos que no vayan a afectar nuestra relación, los resultados y la evaluación de los mismos, el recurso humano, cómo son sus procesos de contratación. Evidentemente, el nivel de profundidad de la debida diligencia va a depender o va a ser proporcional a el grado de relación que queramos tener con ese socio de negocio. Si es una compra puntual, pues no se debería hacer una investigación tan a profundidad, pero si estamos hablando de una relación a largo plazo, pues tenemos que trabajar sobre esa profundidad. Las relaciones y comunicaciones externas, cuáles son los canales que tienen, cuáles son los registros de esos canales y la salud financiera del mismo. Bien. Y finalmente, para cuando estemos haciendo los análisis, se deben detectar lo que son las red flags, las banderas rojas, las cuales son hallazgos que nos indican que el ente evaluado, persona o socio de negocio, tiene una gran deficiencia en su conducta y por lo tanto es posible que se pueda materializar un riesgo. Bien, entonces ahí nosotros proporcionamos información para lo que es la evaluación de riesgo y esa evaluación de riesgo por cada una actividad de los procesos en los cuales estamos insertando ese ente externo, pues va a aportar al análisis de riesgo, la apreciación del riesgo inherente, para los cuales tenemos que generar una serie de controles, que aquí es donde está la diferencia. La debida diligencia está insertándose
acá la debida diligencia se está insertando aquí en la información para poder valorar estos riesgos. Y luego es que surgen lo que son los controles, los cuales hacen que mitigar o tienen como objetivo es mitigar el riesgo inherente para que quede un riesgo residual aceptable, que es lo que nosotros queremos, que todos los riesgos mayores que bajos sean controlados, ¿sí? Que sean controlados en su proporción, y esa proporción nos la va a dar la debida diligencia. Evidentemente, la eficacia de la debida diligencia va a variar en función a la calidad de la información que estemos utilizando. Bien, ya después cuando hablamos del control, el control se tiene que estructurar como un proceso, y como un proceso es que tiene un conjunto de tareas para los cuales debemos contar con una descripción, una responsabilidad de autoridad, una frecuencia de ejecución, indicadores de gestión que nos digan el estado de esos controles, seguimiento, medición y análisis y evaluación, es decir, que sean auditados y que tengan históricos, y los registros para que estos puedan generar confianza en su operación. Bien, esto es una estructura que debe tener todos los controles, y esos controles van a ser proporcionales a la información que nos arrojó nuestro proceso de debida diligencia, que como proceso también debe tener estos mismos elementos que la conforman. Bien, para ello, entonces tenemos a ISOTools. ISOTools es una plataforma tecnológica que nos permite estructurar todos estos procesos con aplicaciones en diferentes dispositivos, y que esa información, si nosotros la levantamos como información de calidad, alimentaría nuestra plataforma, y esta plataforma nos ayudaría a la toma de decisiones, y es lo que finalmente nos va a mostrar Marco, nos va a hacer una demostración de cómo funciona un sistema de gestión antisoborno, y específicamente la debida diligencia en la plataforma ISOTools. Muchas gracias. Paso el control a Jessica.